¿Cómo le va, doctor? Un gran abrazo. Ingeniero Jorge Glass, buenos días. Un gran abrazo, queridos hermanos. El tema está muy candente. Sí. Las denuncias hechas por el expresidente de la República, Rafael Correa, algunos legisladores el día de ayer, por el propio presidente del Consejo de la Judicatura, que en definitiva pues decían que lo que querían era suspender el concurso de miembros de la Corte Nacional de Justicia. Terminó esto en un allanamiento de supuestos delitos cometidos por otros en otros momentos, en otros tiempos, por algunos funcionarios judiciales. Pero la pregunta es, ¿dónde está la flagrancia? ¿Y qué pasó? ¿Por qué así? ¿Se actúa políticamente, judicialmente o persecución? Preguntarle eso pues al ex vicepresidente de la República que está dando su cara, peleando por la justicia, por la razón, por el derecho, y frente a justicias politizadas siempre hay una respuesta, Jorge. Buenos días. Sí, buenos días, un saludo a toda la audiencia. Un día de sobresaltos, indudablemente, te digo, hasta en lo personal, porque uno no sabe hasta dónde va a llegar no sé cómo calificarle, esto ya es una especie de estado fascista a ratos, o sea, que metan preso por flagrancia al presidente del Consejo de la Judicatura. O sea, estamos viviendo momentos muy complejos, y veía ahí que era por sicariato. Sí. Sicariato y delincuencia organizada. Entonces, a uno la razón lo lleva a preguntarse, caramba, ¿qué es lo que está pasando aquí en el Ecuador? Usted acaba de mencionar con claridad, hay un proceso en marcha de selección de jueces por renovación para la Corte Nacional de Justicia, y amenazas de parte y parte, porque no es que esto fue de la noche a la mañana, ya venían varias semanas en esto, y ahora tenemos estos allanamientos, personas detenidas. Digo yo, en lo personal, por haber sufrido todo esto, por haber vivido todo esto, pues lo dije la primera vez que me entregué a la justicia, se lo dije al país. Hoy me hacen esto a mí, mañana se lo hacen a usted. De ahí más información no tengo, habrá que irse informando en el transcurso del día o en el transcurso de las horas, a ver cuál es la magnitud de todo esto y cuáles van a ser los efectos en el sistema de justicia. Efectos digo porque aquí ya se establecería una política de terror, ¿no? De terror, créanme. Yo en lo personal he tenido una noche muy difícil porque, caramba, a mí me han hecho de todo. Sí, hasta podían habérsela montado a usted diciendo que dicen que usted conversó con alguien. Que yo pasaba por ahí, porque así están las cosas, ¿no? De ahí, insisto, no tengo más información. Me gustaría poder estar más informado de este tema, que evidentemente capta toda la atención nacional y lo que representa, ¿no? ¿Y qué podrían hacer los legisladores? Bueno, lógico, los legisladores pueden investigar el día de hoy. Pero por supuesto, lógico, que hay que investigar, ¿no? Y también hay un trabajo que nos corresponde a nosotros, como prensa, como medios de comunicación, como comunicadores, de poder leer, investigar. Yo ya le he contado que yo tengo una denuncia por asesinato también. ¿Que ni sabía usted? Yo ni sabía. Una cosa del 2016, un pobre hombre que se ha lanzado por un puente y dicen que Correa y Glass lo mataron. Y ya está, pues, una indagación penal por asesinato, como parte de mi hoja de vida. Ingeniero, y en ese marco, ¿cómo le fue en la audiencia que tenía usted con el tema en la Corte Interamericana de Derecho, precisamente en defensa de lo que usted ha hablado, haciendo una persecución? Primero fue una gran noticia que me concedan la audiencia con la CIDH a pocas semanas de haberlo pedido. Normalmente son pedidos que se atienden después de años. Claro. En este caso fue una audiencia con la secretaria ejecutiva de la CIDH, además quien ya conocía porque me visitó años atrás cuando yo estaba detenido en la cárcel de Cotopaxi. Así que conocía muy bien mi caso, me dieron la oportunidad, inclusive mucho más tiempo del que estaba programado, para poder exponer mi situación, los riesgos que tengo respecto a mi libertad y los procesos judiciales que están en marcha. Inclusive una cosa que causó sorpresa una vez más es que tengo una indagación por asesinato.
Oiga, Jorge, pero hay un dicho popular que dice que lo que comienza mal termina mal. En algún momento he visto una grabación, hemos visto toda una grabación de arrepentimiento inclusive del ex legislador Dalo Bucaram Puley, en el sentido de que alguien le había pedido, concretamente el expresidente de la República, Lenín Moreno, para que le entregue un pendrive y con eso lo denunciaron a usted. Oiga, o sea que definitivamente que el propio que lo denuncia lo dice, yo me equivoqué, esto no era justo. Dice, me usaron, es lo que dice Dalo Bucaram. Primero, yo debo confesarte que ya sabía esto hace mucho tiempo, porque fue una declaración ante un notario en Panamá. Ah, ya. Yo fui visitado un par de veces por Dalo Bucaram en la cárcel. Él como abogado podía entrar libremente a la cárcel. Él me pidió que lo disculpe, que lo perdone, y yo le dije que yo ya había perdonado a todos los que me hicieron esto, y yo debo destacar la valentía de Dalo Bucaram, de dar la cara y decir yo me equivoqué y hacerlo público, más allá de la declaración que ya había suscrito hace 2 años, creo aproximadamente, no es un tema nuevo. Me decía, mire, yo actué mal, me utilizaron, me engañaron, le hice mucho daño, perdóneme y quiero enmendarlo de alguna manera, y lo ha hecho público en una entrevista en un portal de noticias, creo que internacional, no lo sé, pero ha tenido mucho impacto por la crudeza, la rudeza, la miseria humana que hicieron en mi contra, todo un sistema, porque aquí no podemos dejar de mencionar también a los medios de comunicación. Usted recordará que a mí me negaron entrevistas en Ecuavisa, en Teleamazonas, en una radio me entrevistaron con el transmisor apagado, en otras radios. Pero nosotros sí le dimos oportunidad, y usted vino aquí a los tiempos, a Morena. Morena, Unión, toda esta cadena de radios, siempre estuvo ahí. Eso hacen los medios de comunicación, pero también comprende que me estaban despedazando todo momento, todo día, a través de Ecuavisa, Teleamazonas, y otros medios de comunicación que están en manos del Estado, y es asimétrico, pues, ¿no? O sea, te dan con un martillo, tú quieres defenderte y no puedes, porque tú quieres defenderte en el mismo espacio que te están destruyendo o vilipendiando. Mira, se han caído todas las supuestas pruebas de Brasil, no por una acción de la justicia ecuatoriana, sino por la Corte Suprema de Justicia de la República Federativa del Brasil. Se extendió esa nulidad de pruebas al Ecuador, a Jorge Glass específicamente. Soy el primer extranjero, es decir, el primer ciudadano que no es de Brasil, que recibe esta extensión de nulidad de la prueba por adulterada, por manipulada, por no tener cadena de custodia, y un largo etcétera. Y ahora, otra de las supuestas pruebas, el pendrive, el abogado Dalo Bucaram, revela cómo fue usado, fue manipulado, consciente del daño que me hizo. Yo insisto, le agradezco a él y a su familia, porque pero, ingeniero, hay que ser valiente. ¿Sirve de algo a estas alturas lo que hizo el señor Dalo Bucaram? Bueno, primero, para mí lo más importante es el derecho a la honra. Por eso yo soy muy cauteloso en lo que digo, soy muy crítico de cuando ocurren estas cosas con un gigantesco, estos de aprehensiones, allanamientos a una escala casi industrial, en una misma noche, al presidente de la Judicatura. No, caramba, yo me genera preocupación porque yo ya he vivido esto, ya en el Ecuador ya he vivido esto. Hay un sistema de justicia, hay una pugna evidente entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, o el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ahora interviene la Fiscalía. Caramba, tenemos que informarnos bien. En lo personal, ya el juicio de Odebrecht, sí, las pruebas de Brasil son nulas de pleno derecho, no existen bajo la doctrina del árbol envenenado. El juicio en el Ecuador es nulo, o habrá que revisarlo en algún momento. Ahora se hace pública y con un impacto muy grande alrededor del planeta las declaraciones de Dalo Bucaram de que cómo fraguó las pruebas Lenín Moreno Garcés desde su gobierno. Y ya, pues ahora todo el mundo sí dice, ay, pobrecito Glass, ha sido inocente. Pero yo pasé 5 años preso. Yo pasé 5 años en la cárcel. Es muy complejo.
Es un tema... 7:44 minutos. Ingeniero, retomando este tema de la detención del presidente de la Judicatura, también es grave lo que dice la fiscal. Se investiga el vínculo del narcotráfico dentro del Poder Judicial y justamente es la justicia donde la ciudadanía siente ya asco, repugnación e indignación por el Poder Judicial. ¿Cómo podemos también analizar justamente estos términos donde para mí lo personal es grave lo que dice la fiscal o simplemente lo podemos tomar como una persecución a las autoridades de la justicia? Como en mi caso mezclaron mentiras con verdades, no estoy diciendo que la señora fiscal esté mintiendo, aclaro, no tengo información, habrá que estudiar estos casos, pero sí me genera preocupación. O sea, primero, creo que es evidente que en este país el narcotráfico ha infiltrado al Estado. Pero estamos hablando de policía, Fuerzas Armadas, Ejecutivo, sistema de justicia, pero lo que no queda claro es que esto, cómo alcanza al presidente del Consejo de la Judicatura. Esa es la pregunta del millón. O sea, si es tema de sicariato, dicen, según acabo de ver en el sicariato de Leandro Norero, o sea, están defendiendo imagínate, o sea, un tema de sicariato. Así que no lo sé, la verdad es que es muy complejo emitir un criterio real, tampoco soy abogado, pero esto sí genera preocupaciones y mucho impacto. Le hago una pregunta, ¿por qué no se actuó de la misma manera en el caso del León de Troya, el gran padrino, el caso Encuentro? Ya, y es evidente que el sistema financiero ecuatoriano también ha sido infiltrado por el narcotráfico. Pero yo no he visto que estén allanando las oficinas de los bancos de la forma que están haciendo ahora en otras acciones. Insisto, yo no estoy contradiciendo a la fiscal, no tengo la información, no tenemos la información como comunicadores, hay que informarnos en los próximos días y en las próximas horas, pero caramba, esperemos que todo esto sea en justicia, esperemos que esto no signifique la captura del Poder Judicial nuevamente por parte de partidos políticos como ha ocurrido en el pasado, porque eso sería muy grave para el Ecuador. Otra vez depender de determinados partidos políticos que controlan la justicia. Oiga, permítame, vicepresidente, pasar una grabación en la que habla el don Dalo Bucarán, Puley, respecto del tema de la denuncia en la que él se retracta, se arrepiente y hace algunos comentarios fundamentales, porque yo no es que quiero y estoy obsesionado exactamente por demostrar que usted es un hombre inocente. Lo que pasa es que por la inocencia hay que pelearla siempre, hay que reconocerla siempre. A mí nunca me ha gustado, yo soy embajador de la paz de las Naciones Unidas. Doctor, no lo digo nunca, marco, pero pelear por las libertades es la suprema acción. Y ayer lo enterramos a Francisco Zambrano Camposano, que era uno de los más grandes defensores de los derechos humanos acá en Guayaquil, y que en definitiva pues nosotros hemos logrado que estos organismos tengan una presencia excelente, ¿no? Eso nos preocupa a todos, porque no hay mejor cosa que defender la vida, que defender el derecho humano. Defender la verdad. Defender la verdad. Defender la verdad. Los ecuatorianos necesitamos saber la verdad. Y en este momento de conmoción, por varios frentes, porque hasta ahora el país sigue esperando que el gobierno entrante, el nuevo presidente, nos diga qué va a hacer. Ese es el tema. ¿Sí me explico? O sea, yo aquí, a ver, hay que ser aquí muy justos y hay que ser muy honestos. Todo esto lo ha heredado el presidente Daniel Noboa. ¿A qué me refiero? La inseguridad, crimen organizado, infiltración del crimen organizado en el Estado, en municipios, en prefecturas, en sistema financiero, un largo etcétera. No hay dinero. He estado yo entrevistando en mi programa radial a alcaldes, prefectos. Hay empleados de la prefectura de Manabí encadenados en este momento con huelga de hambre porque no les pagan sus sueldos. El alcalde de Quevedo no puede pagar 4 meses los sueldos del municipio. Peor, proveedores. Le acaban de cerrar el crédito porque pide prepago Petroecuador para vender el diésel para las prefecturas. Por Dios, están asfixiando a todos los municipios.
le deben 1.800 millones de dólares, por Dios. Cuando llega algo se lo debita el Banco del Estado. No hay plata y no le dan, pues, ingeniero Jorge Glass. Ya, pero es que tiene que decirnos. A ver, aquí hay una cosa muy importante. Aquí nadie sabemos los ecuatorianos, y al menos tenemos que ser responsables los comunicadores. Aquí no hay soluciones mágicas. Hay una ley que se está debatiendo en la Asamblea que no resuelve el déficit de caja del Estado ecuatoriano. Pero más allá de eso, ¿qué vamos a hacer con municipios y prefecturas que no les pagan meses? Pagos, claro. ¿Cómo van a garantizar servicios básicos como agua potable, alcantarillado, recolección de basura, salario de trabajadores? 1.800 millones de dólares tienen que salir de alguna parte. Entonces queremos que el presidente de la República ya le diga al pueblo ecuatoriano: para allá vamos a ir, ahorita no es la solución, tomará tantos meses, pero tiene que decirnos dónde va a salir la plata. Porque aquí va a haber un estallido social. Tributaria dice que pero es que eso no alcanza, es en el transcurso del año. Hoy, ¿qué le decimos a los municipios? Se está reuniendo dinero, se reunió dinero, sacando dinero de la plata de las empresas públicas, de la banca pública, de donde había, para pagar los sueldos de noviembre del sector público, del Ejecutivo, que dependen del presidente de la República, del gobierno nacional. Pero se olvidaron que hay trabajadores también en los municipios y las prefecturas, y que también debe haber un diciembre para ellos. El pobre alcalde de Quevedo, con mucha creatividad e iniciativa, ha ido a un comisariato de Quevedo: señor, firmemos un acuerdo de crédito, se le va a pagar, pero para que mis funcionarios tengan un pollito para Navidad, pues. ¿Quién puede vivir? ¿Quién de nosotros puede vivir sin 4 meses de sueldo? Eso es aquí va a haber un estallido social. ¿Qué avisó usted en ese punto? Claro. Es que va a haber, no es sostenible. Ya vamos a ver en algún momento todas las volquetas, todos los camiones ante un fenómeno del Niño, de las prefecturas y municipios parados, la obra pública parada, ya hay anuncios de trabajadores sin sueldos en los municipios. Y yo siento que no se está debatiendo esto con profundidad en los distintos medios de comunicación hegemónicos. Aquí siempre en Radio Unión, Radio Morena, la cadena de radios, siempre analizando la verdad. Yo lo que digo es que ya es momento, por más que sea diciembre, que el presidente Daniel Noboa nos diga para dónde vamos y cómo lo va a resolver y en qué tiempo, cómo, cuándo y dónde. Ingeniero, usted ha dicho algo importante, y es específicamente los servicios básicos. El tema del alcantarillado, el agua potable, no es un problema de ahora, ya tiene tiempo. Entonces, que no hay nunca plata en los municipios, en las prefecturas, para que trabajen en este tema que es importantísimo. El déficit de agua potable en el país sigue siendo importante, porque muchos cantones tienen solamente agua entubada. Pero ni eso va a haber. Porque ya están quebrando los municipios, pero ya mismo no van a poder registrar los vehículos, ya mismo tendremos una huelga concertada de todos los trabajadores de los 221 municipios. Ya hay protestas en las calles. Hay protestas en las calles, pero va a haber un estallido, porque son decenas de miles de trabajadores que no cobran su sueldo, y ahora cuando comience el fenómeno del Niño y no estén las retroexcavadoras habilitadas en las prefecturas para poder limpiar los lechos de los ríos, desasolvarlos. Prefecturas grandes sí pueden. Mira, una cosa es solamente al municipio de Quito le deben 300 millones, al municipio de Guayaquil han de ser unos 290 millones, nunca sé por qué le dan menos a Guayaquil que a Quito, pero son municipios que son enormes, ciudades grandes, que tienen otras fuentes de ingresos. Pero ¿y ahora? Y miren este país. Desde su visión, ingeniero, ¿cuál debería ser el camino precisamente que tome? Usted fue ex vicepresidente de la República. ¿Cuál debería ser el camino que tome el señor Noboa? La primera pregunta que yo me haría es si es verdad que no hay plata. ¿O qué hicieron con la plata? ¿Qué hicieron con la plata? Y es verdad, y hay que ver si es que es cierto que no está la plata, porque a lo mejor hay plata en reservas, en fondos. O está en una cuenta especial del Banco Central. O en Suiza. Que es lo que decía Lazo. Primero tenemos que saber si es verdad que no hay plata. Vamos a la génesis de todo esto. Y una cosa, un segundo tema que no quiero dejar de mencionar, recuerden que no pude venir el día martes por la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero yo le advertí al país que los apagones no se iban a corregir, y dije todo lo contrario. Van a aumentar. Ya la señora ministra de Energía dijo que los apagones a partir del 15 de diciembre son 3 horas diarias. Así es. Y como gran paquete navideño,
no están diciendo que van a pagar municipios, que van a pagar proveedores, que van a pagar a prefecturas, no. El gran aguinaldo navideño para el pueblo ecuatoriano es que no va a haber corte de energía en Navidad y Año Nuevo. Esas dos cositas. Pero, yo ahí no es que ni soy mandrake, ni mago, ni adivino, ni agorero, ni agorero del desastre, pero es que el 31 de diciembre se cae el acuerdo de compra de energía con Colombia. Por lo tanto, no hay energía. Por lo tanto, podremos tener apagones de 4 horas en el mes de enero. Terrible, Jorge. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de la actuación del ministro de Energía y Minas en la comisión, de que dijo de que no conocía el contrato y resulta que hemos pagado $500 por kilovatio, ingeniero Jorge Glass? 50 centavos el kilovatio. 50 centavos. Sí. Mire, esa es una buena radiografía del despelote que se vive en el país todavía y que imperaba en el gobierno de Guillermo Lasso. Todavía dijo más, estoy orgulloso de no haber invertido $1 en el sector eléctrico. ¿Puede usted imaginar? Qué brutalidad, eso es una brutalidad. Ya, qué triste manera de terminar su vida profesional este señor. Oiga, Jorge, y aquí tienen que responder a alguien. Sí, de alguien va a responder. No, el Parlamento ya está llamando a juicio político. Permítame escuchar esto, porque a mí la denuncia de me interesa defender las libertades siempre, ¿no? Escuchémoslo al abogado Dalo Bucarán. Para que esta información sea inmediatamente judicializada. Asistí a la reunión y estaba el presidente Lenín Moreno con uno de sus asistentes y, entre otras cosas, entregaron una información con un pendrive y que debía entregarlo a la justicia y que su gobierno había tomado la decisión de procesar estas denuncias y encarcelar inmediatamente a Jorge Glass. Él garantiza que iba a conseguir que inmediatamente Fiscalía me llame a dar versión porque su interés era que sea yo quien entregue ese pendrive con esa información sensible para que no nazca del propio gobierno, sino que sea una denuncia externa. De la boca del mismo presidente Moreno, ¿le garantiza que la fiscal general va a darle trámite a la denuncia? 100%. Él garantizaba que iba a ser llamado, como en efecto sucedió. A los pocos días yo fui llamado a dar versión, eso es público, pueden revisarlo en los portales de internet. La Fiscalía actuó con mucha celeridad y bueno, todos sabemos cómo se fue desenvolviendo de la judicialización de la política del odio enfermizo de la ex ministra Romo en contra de todos sus adversarios políticos y cómo utilizaban la justicia para aniquilarlos. Evidentemente, pues de ahí se fraguaron muchos procesos para deshacerse políticamente, no solo de Jorge Glass, sino de todo lo que para ellos representaba el correísmo. ¿Preguntó usted cuál era esa información delicada? ¿Cuál era el contenido del pendrive? A ver, ellos lo que sostenían es que ahí estaba, supuestamente le llamaban la ruta del dinero y que solo querían que yo lo entregue. Y en efecto así sucedió. Después se hizo público en el peritaje. Este pendrive había sido manipulado por el gobierno del presidente Moreno. Un perito incluso de Fiscalía confirma que esa información había estado adulterada por miembros del gobierno. Yo, pensando que Moreno, en un acto de honestidad, había hecho una investigación, había recabado información y que era información realmente sensible. Mira, para mí es muy difícil escuchar estas cosas. Por todo lo que he pasado para poder ver cómo se va desmoronando todo lo que hicieron en mi contra, cómo se va destruyendo, cómo se va quedando en nada. Primero, insisto, yo le agradezco a Dalo porque hay que ser valiente para decir me equivoqué. Aunque tarde. Pudo haberse quedado callado. Él también sufrió, su esposa también sufrió una persecución política, una cosa que no se la creía nadie, cómo allanaron la casa de su padre con Teleamazonas transmitiendo en vivo con cables de cámara, viendo a un expresidente humillándolo en la cama con su esposa, con su pijama, con su esposa. Esto tiene que parar, ¿no? Y yo, déjenme adelantarle, como estas declaraciones, tengo 5 más que en su momento se harán públicas, ¿no? Bueno, el problema, ¿a quién le devuelve a usted
el sufrimiento, su hogar desbaratado, su familia casi desbaratada, su mamá ya muy anciana, no pudo enterrar a varios de sus familiares, y la gente a veces, de todas maneras, queda el sinsabor de algunos que todavía están confundidos, que a uno a veces lo miran mal. Lógico, hay miles y miles que dicen qué perjuicio que le hicieron a este hombre, qué daño que le hicieron. Eso psíquicamente, usted tiene que tener una fortaleza grande, ¿no? Yo me agarré de Dios, te lo confieso. Yo, imagínate, le contaba a alguien mi cena navideña, que eran dos salchichas de plum rose, ¿no? Yo esperaba hasta las 0 horas, pues hasta el 25 de diciembre, Navidad, a la medianoche, en mi celda, en una mesita de plástico, con un platito, con 2 chorizos, con un vaso de cola, e imaginarme una cena solo, porque eso es lo más crudo de estar preso, estar completamente solo, pero acompañando en espíritu a mi familia que estaba reunida en la casa de mi hermano, como es todos los años, en la cena navideña. Y créeme que es devastador. Igual uno mentalmente se hace sus rutinas. Mira, nadie va a devolver el daño hecho. Yo lo dije en la primera visita de la CIDH en la cárcel, cuando creo que fue en el 2019 que me dieron las medidas cautelares, y me decía la entonces vicepresidenta de la comisión, Antonia Urrejola, a quien le tengo mucha gratitud, porque además la humillaron cuando salió de la cárcel. O sea, fue una cosa que no había visto en ningún país del planeta. Me dice, ingeniero, pero usted sí sabe que lo de la CIDH demora mucho, así que no es una esperanza para que usted recupere su libertad, sino más. Y yo dije, mire, no estoy desesperado por salir, estoy desesperado porque quiero que el país sepa que yo soy inocente. Eso le impactó mucho a ella. Yo en ese momento estaba en modo combate, era una agresión brutal, no solo a mí, sino a todo el movimiento político, y yo comprendí que mi rol en la historia en ese momento era estar preso, pero el costo ha sido demasiado duro. Yo no le deseo esto a nadie, yo ya perdoné a todos. Es más, yo siempre lo digo, si yo pudiera elegir una causa en mi vida, elegiría luchar para que nunca, jamás nadie en este país sea un perseguido de la justicia por su filiación política.